7 de la mañana, 38 minutos. Gracias por seguirnos en todo el territorio ecuatoriano y desde cualquier punto del orbe a través de las redes sociales, de los medios públicos y de la pantalla de Gamavisión. Una patrulla militar perteneciente al fuerte de la parroquia de Maldonado, al noroccidente del Carchi, se perdió en el sector del Cerro Chiles. Los uniformados cumplían un reconocimiento de hitos. Militares pertenecientes al Batallón de Infantería Mayor Galo Molina, acantonada en la ciudad de Tulcán, se encuentra desaparecida desde la mañana del miércoles. Los uniformados salieron desde Maldonado, parroquia limítrofe con Colombia. Ellos salieron a hacer un patrullaje de rutina normal en reconocimiento de los hitos. De los primeros reportes se presume que los militares se desviaron de la ruta. Este no es un tema que tenga que ver con grupos subversivos, es un tema más bien de que bueno, ahora se le presta más atención al tema que se ha extraviado, ¿no? Por las cuestiones de seguridad que estamos atravesando. En operaciones de rutina esto a veces suele suceder por lo difícil del territorio en donde ellos tienen que hacer el patrullaje en el reconocimiento de los hitos. Sin embargo, Fidel Paguay, presidente de la parroquia de Tufiño, lugar donde se extravió la patrulla, no descarta la posibilidad de que los militares se hayan desorientado y pasado hasta Colombia. Yo pienso que a lo mejor cayeron para la de Colombia, que tendrían que irse por la de Colombia hacia la puerta. Hay un punto que se llama Piándara, ¿no? Donde hay un camino. Si es que lo han cogido el camino, pues de ley caen a esa carretera del lado colombiano. Lucy Jiménez, Telediario. Cabe esperar que estén en buenas condiciones, pero en el terreno de las especulaciones le preguntamos a nuestro próximo invitado, Daniel Pontón, catedrático del Instituto de Altos Estudios Nacionales y estudioso en temas de seguridad. Buenos días, bienvenido. En el terreno de las especulaciones, ¿usted cómo interpreta lo que está aconteciendo? Bueno, gracias por la invitación. Creo que el escenario que se plantea es que, bueno, básicamente están extraviados. Personalmente es un poco, digamos, sui generis que una patrulla armada con experiencia en cuestiones, digamos, de sobrevivencia pueda perderse. Digamos, podría darse, habría que preguntar con qué frecuencia se habrá dado este tipo de situaciones. Pero, digamos, en un escenario, digamos, distinto, que podremos especular en este caso de que esta gente haya sido de una u otra forma secuestrada o interceptada por algún grupo irregular en un contexto de alta calentura en la frontera es muy preocupante por justamente el mensaje que eso significaría para el país, ¿no? Una patrulla armada, un pelotón, digamos, un grupo de personas, son 8, tengo entendido. Entiendo que son 8 o 12 sí, efectivos. Sí. Pueden haber sido interceptados por un grupo de estos armados. Y lo cual en cierta manera podría ser un mensaje claro de que nosotros somos mucho más vulnerables de lo que pensamos, ¿no? Entonces yo apelaría que, bueno, se dé el escenario 1, que básicamente es y creo que las autoridades están por esa línea, pero también, digamos, prender las alertas de lo que podría estar pasando, porque podría darse el hecho de que el tema del conflicto que en su momento se focalizó ahorita en las cuestiones, sobre todo en la frontera, en la parte de Esmeraldas, sobre todo en la parte limítrofe con San Lorenzo, se esté desplazando a la parte del Carchi, ¿no? Esa era mi siguiente pregunta. No cabe especular sobre la patrulla, hay que esperar información oficial, evidentemente. No se sabe nada por el momento a ciencia cierta. Pero, ¿qué estaría ocurriendo del otro lado de la frontera ante la fuerte presión de los operativos militares de Colombia que ha desplegado una fuerza considerable? Bueno, este es el efecto globo, ¿no? La estrategia que ya la emprendieron Colombia desde el año pasado, digo, de una especie de una arremetida militar para establecer un tema de control sobre la parte, digamos, del municipio de Tumaco, está generando una especie de lo que se llama el efecto cucaracha, ¿no? Y eso, de cierta manera, podría preverse que este tipo de organizaciones busquen tener una suerte de controlar estratégicamente lo que se llama el Ecuador como una especie de sitio de descanso, de provisión logística, y eso obviamente está articulado también a la capacidad de manejar esta industria peligrosa que es el narcotráfico, ¿no? Cuando son las 7 de la mañana con 42 minutos, Daniel Pontón, le voy a pedir que me dispense un instante, pero nos informan desde el Control Master
que habría información de la patrulla desde Tulcán. Se me dice que habría aparecido la patrulla, que ya habría sido localizada. Y vamos, en los próximos minutos haremos un contacto telefónico con nuestra corresponsal Lucy Jiménez en Tulcán. Estén pendientes, por favor. Continuamos analizando esto. Bueno, si eso si ha sido así, qué bueno para el país, ¿no? Yo creo que es tranquilizador, pero tengo entendido que hay una persona más desaparecida, hay un soldado más que está desaparecido, que es otro evento. No también, en esta zona. No en esta zona, pero también creo que es la parte de la provincia del Carchi, ¿no? Pero en todo caso, una patrulla que se apareció, que bueno por el país. Pero en todo caso, eso no descarta que los eventos que se han venido dando en la frontera se vuelvan a suceder, ¿no? La pregunta es, ¿qué cabe esperar? ¿Hay una diáspora de todas estas fuerzas de grupos criminales que se comienzan a dispersar, pero se dispersan para adentrarse en territorio colombiano u optan por pasar la frontera o ponerse muy a la vera de la frontera? Claro, en una lógica... Perdón, disculpe, Daniel Pontón. Tenemos información usted. Siete de la mañana, 44 minutos. Lucy Jiménez, nuestra corresponsal en Tulcán, nos tiene información sobre la patrulla del ejército desaparecida. Buenos días. Escuchamos, Lucy Jiménez. Buenos días, amables televidentes. Pues tenemos conocimiento que ellos ya aparecieron esta mañana. Sabemos, según un funcionario del mismo batallón de infantería, Mayor Galo Molina, que ellos se trasladaron por sus propios medios al destacamento de Maldonado en el noroccidente de la provincia del Carchi. Ellos se encuentran muy bien, sin mayor novedades. El destacamento allá en la parroquia de Maldonado, hablamos en tiempo, se encuentran a 4 horas de la ciudad de Tulcán. Entonces estamos a la expectativa de saber si hay alguna rueda de prensa desde la ciudad de Tulcán o la información desde la ciudad de Quito, como se está manejando hasta el momento. Sin embargo, pues cabe recordar que la patrulla conformada por 8 miembros militares desaparecieron o pues se perdió el contacto con ellos desde el día miércoles en horas de la mañana. Nosotros acá estaremos pendientes de lo que suceda en el caso de que el informe provenga desde la ciudad de Tulcán. Muchísimas gracias, Lucy Jiménez, nuestra corresponsal en Tulcán. Se confirma que habría aparecido la patrulla que estaba extraviada, de cuya suerte no se sabía desde hace algunas horas. Afortunadamente, según nos dice nuestra corresponsal, todos los miembros de la patrulla se encuentran en buen estado. Y seguiremos informando, evidentemente, pero parece confirmarse la teoría de que la patrulla se extravió, de que estaban simplemente perdidos por el mal tiempo que imperaba en la zona. Continuamos este diálogo con Daniel Pontón. Hemos escuchado una buena noticia, en parte nos alivia evidentemente, pero continúa el foco de amenaza y de violencia en la frontera norte y estaba planteada la pregunta. Ante la fuerte presión que están causando Ecuador, de su lado de la frontera evidentemente, y Colombia del suyo, ¿qué cabe esperar? ¿Hacia dónde será la diáspora, la dispersión o la huida de estos grupos? Bueno, justamente es con el efecto tenaza que se llama en este caso, la lógica del yunque y el martillo, que de cierta manera nosotros con los últimos acontecimientos nos hemos visto obligados a cumplir ese rol. Los focos de conflictividad en el corto o mediano plazo son altos. Esto es básicamente una de las cosas que se puede prever. Esto implicaría que, por ejemplo, los enfrentamientos armados, los encuentros entre fuerzas del orden y estos grupos armados se acentúen desde ambos lados de la frontera. Desde el punto de vista del Ecuador, básicamente ellos van a tratar de defender ciertos hitos o espacios de descanso o de aprovisionamiento logístico o de control de algún tipo de rutas para la salida de drogas. Y eso, en cierta manera, se puede, por un lado, prever una cierta arremetida de índole armada, pero también
una cuestión que es importantísimo, que es control de zonas, básicamente sobre la población local a través de mecanismos de extorsión, de generar miedo, y eso hasta cierto punto es algo que el Ecuador debe prever, ¿no? El nivel de equistamiento de estas organizaciones es muy potente. Las FARC como organización militar, digamos, paramilitar, como quieran llamarle, ha tenido una base social muy amplia, ¿no? Pero esa base social básicamente está articulado con una economía de guerra que en un contexto actual ha hecho que las poblaciones de las zonas donde ellos tuvieron control sufran mucho estos embates de este tipo de lógica militar, digamos, ¿no? Y un poco lo que habría que prever es cuáles serían las estructuras que están un poco operando con su base social, ¿no? Y ahí se requiere un mecanismo de alto nivel de inteligencia militar y también policial para un poco saber cómo se va a configurar. Es un poco predecible el tema de hacia dónde van a migrar, ¿no? El efecto cucaracha, los cucarachas salen de una forma bastante impredecible, como le digo. Caótica. Sí. Pero, en cierta manera, con respecto al efecto... Yo le quiero consultar precisamente sobre eso, porque una de las... A ver, hay un capítulo abierto en todo esto, que tiene que ver con la información relativa a las conversaciones que mantuvieron antes del bombazo en San Lorenzo, 2 coroneles de la policía y un mayor. Entiendo que esto sigue siendo materia de una investigación ya no solo de la policía, sino también de la Fiscalía. Dado que este capítulo no se ha cerrado, ¿cuál es su interpretación, al menos hasta este momento, acerca de las revelaciones contenidas en estas conversaciones? Bueno, es un tema que se filtró, creo que... Personalmente yo creo que eso es algo que se da con mucha frecuencia en los ámbitos de seguridad, ¿no? Por eso es que los ámbitos de inteligencia siempre operan en estas zonas grises, ¿no? Por eso es que es muy complicado poder establecer dónde a veces está el bien y el mal. El nivel el peligro de contaminación es muy alto, ¿no? Y por eso es que lo que yo no veo aquí en este caso es activar los servicios de contrainteligencia. Yo creo que más que en la frontera, más que un mecanismo de inteligencia que de hecho se debió haber activado y se debe seguir potenciando e invirtiendo sobre esos sectores, que es ahí donde debe estar la herramienta principal. La contrainteligencia en este caso juega mucho como un arma que le permita al Estado evitar este tipo de niveles de infiltración y contaminación. Pero se lo pregunto porque en parte de las conversaciones hay algunas afirmaciones que generan tremenda alarma y que tienen que ver con las amenazas de alias Guacho de que voy a llegar a Quito, dice. Voy a llegar a Quito. ¿En qué medida esta violencia, hasta ahora concentrada en este teatro, en este escenario geográfico que es la franja de la frontera norte, sobre todo en territorio colombiano, puede desbordarse y puede transformarse en una violencia terrorista, digamos, tipo suicida, parecida a la violencia que hemos visto en el mundo del ejército islámico, es decir, personas aisladas que planifican bombazos, actos de terrorismo en áreas urbanas lejos de allí? A ver, hay que manejar escenarios de esos. Yo personalmente, si nos focalizamos en el escenario 1, que Guacho es un actor que actúa unilateralmente o con su realización, actuando hasta el punto de vista visceral por los golpes que se le dio en el último momento, creo que sus amenazas solo quedan eso, ¿no? No creo que él tenga la capacidad todavía de tener esta irradiación hacia el territorio nacional, más allá de las amenazas que se dieron en ciertas ciudades del país, que fueron más bien Era un alarde. Alarmas, y bueno, las bombas que se detectaron fueron petardos, yo le digo, no fueron de mayor calado. Pero podría haber un escenario segundo ahí que tiene que ver con si Guacho está respaldado por una organización mayor, con una mayor capacidad de alcance y sobre todo de financiamiento. El crimen organizado... Eso todavía no está confirmado. Se potencia básicamente por la capacidad de los recursos económicos que maneja, ¿no? Ahí está el poder básicamente. Por eso es que, como en su momento el juez Falcone de la mafia italiana decía, hay que golpear las estructuras financieras. Solo a partir de las estructuras financieras de la mafia se puede minimizar el poder de estos grupos. Pero, y ese es un escenario que preocupa porque lo que se ha tejido, sobre todo desde Colombia, se ha venido diciendo,
en los últimos momentos es que al parecer Huacho es un actor que es una especie de la parte visible de una estructura mucho más compleja que está detrás de eso. Y si es que hablamos, por ejemplo, hipotéticamente que está detrás del crimen organizado mexicano, el crimen organizado mexicano tiene, primero, recursos, tiene estrategias de amedrentamiento digamos, a los Pero a los selectivas, gobiernos. es decir. Selectivas con bastante lógica estratégica. O sea, ellos no ponen una bomba ahí porque se les ocurrió. Eso tiene un mensaje, tiene una lógica, tiene una concretización que justamente podría Pero en darse... México no ha ocurrido. ¿Perdón? En México no ha ocurrido. No, en México... Más bien ha sido violencia selectiva dirigida a fiscales, periodistas. Exacto, pero bueno, en México también se ha dado la violencia comunicacional. Poner cabezas en los puentes de soldados, policías... Eso más bien ha sido la guerra entre clanes y entre No, carteles. pero tiene un claro mensaje a la población, al gobierno, en general a la opinión pública, y en cierta manera es lo de erradicado. El crimen organizado siempre opera con esta lógica del ocultamiento con la comunicación. Esa es una dialéctica un poco compleja, porque justamente en el amedrentamiento, la capacidad de miedo es donde generan esta capacidad de impacto y donde logran mantener un estatus de poder, ¿no? Y eso, en el escenario 2, que yo diría, si Huacho estaría siendo aupado por una organización criminal, podría darse este tipo de situaciones en el territorio justamente por la capacidad de recursos que se maneja, ¿no? Bueno, sin el ánimo de alarmar de ninguna manera, pero estos son escenarios que siguen siendo analizados y, por cierto, por los nuevos mandos, las nuevas autoridades al frente de la seguridad en nuestro país. Queremos agradecer a nuestro invitado Daniel Pontón, experto en seguridad y catedrático del Instituto de Altos Estudios Nacionales. Son las 7 de la mañana, 54 minutos. Regresamos en un instante.